Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva. La idea de hoy era reaccionar a un video de una entrevista que le realiza Tenenbaum a Lustó sobre Ha-Joon Chang. Es un economista coreano, un poco lo va a introducir Lustó. Y la idea es ir haciendo algunos comentarios sobre lo que va a ir contando, porque me parece relevante traer algunas discusiones modernas y cómo están vinculadas a la historia del pensamiento económico. Así que comenzamos con el video, yo lo iré parando y lo iremos comentando a lo largo de este video. Como económico que le interesa a Tamara. A ver. Te quiero ver. Martín, ¿cuál es el libro de hoy o los libros de hoy? Voy a traer un autor, pero se va a presentar el autor primero. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Un audio? Hi, welcome to Books to Understand the World. Thank you, Martin, for inviting me. My name is Ha-Joon Chang. I'm a professor of economics at SOAS, University of London. Querido Han-Joon, bueno, te mando un abrazo muy grande. Me contó Martín que te gusta mucho El Marginal. Me alegro, me halaga. Te mando un abrazo muy grande. O sea, tenés al autor de los libros coreanos diciendo gracias Martín por estar en la columna y a Juan Minujín hablándole al coreano. Sí, porque Ha-Joon, yo lo conozco de Irlanda y la última vez que vino acá me dijo que era fanático del Marginal. Entonces le pedí a Carla que le mandara un saludo y Ha-Joon estaba como loco. Hablando de exportación de cultura, ¿no? Qué Cosas que uno no sabe que se ven. Esto es típico de Lustó, le encanta mostrar que conoce gente, así como cuando fue a la entrevista con Rebord, empezó a contar que le manda mensajes a Bono de YouTube, le encanta figurar, típico personaje, vamos a decirlo, del Nacional Buenos Aires, hay una estirpe ahí que sale, que le gusta esto, o hay otros que no, pero bueno. Estamos hablando de un economista de influencia mundial, ¿eh? O sea, no es el amigo coreano que coincidimos. No, es un economista, uno de los principales economistas en teoría del desarrollo, que tiene una mirada muy distinta, que en el año 2002 sacó un libro que se llama Retirar la escalera. Se publicó ahora acá en la Argentina como Patear la escalera. Está recién publicado en la Argentina. ¿Por qué me interesa esto? Yo gracias a él yo fui profesor de Historia del Pensamiento Económico. Ayudante de un gran profesor que era Manuel Fernández López. Manuel Fernández López fue un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de Historia del Pensamiento Económico muy reconocido en su momento, escribía en Página 12, tenía en su momento como una columna donde hacía algunas reflexiones de la historia del pensamiento económico, tenía un manual que se usó muchísimo para estudiar el tema. El manual a mí me parece bastante pobre y en general su lectura lo mismo, me parece en general pobre, pero bueno, supongo que en el contexto de los 70 ocupó algún tipo de lugar en la academia argentina y bueno, perduró, pero esa es un poco mi opinión, pero tampoco sabía que Lustó había dado clases de historia del pensamiento económico, es bueno saberlo. Y nunca había ido a hablar. En el cache de Página 12, el baúl de Manuel. Así es, el baúl de Manuel. Y hasta leer y conocer a Ha-Joon, no había conocido un autor que se llama Friedrich List. List es un autor que en el siglo XIX se peleaba con la teoría de la riqueza de las naciones, con Adam Smith, diciendo, todo eso es mentira. En realidad, todos los países son proteccionistas para aumentar la capacidad tecnológica y cuando llegan a la cima del desarrollo le dicen a los demás, ahora libre comercio. Efectivamente, Friedrich List es un autor alemán de principios del siglo XIX, en realidad un poquito antes también ya escribe, y tiene planteos de discusión contra Adam Smith, también en algún sentido de respeto frente al autor, no como los autores posteriores, porque List va a ser conocido después como la génesis de lo que se conoce como la escuela histórica alemana. La escuela histórica alemana tiene varias etapas, y el historicismo alemán en general es mucho más amplio que simplemente en un debate económico. List sí da debates económicos con Smith, o sea, básicamente plantea que no coincide con el autor,
lo llama como un autor de la economía cosmopolítica, porque lo que dice es que Smith está hablando de una abstracción general del proceso social y económico, mientras que de lo que hay que hablar es de las particularidades nacionales, o sea, de los cachos del sistema económico y no del sistema económico en su conjunto. Obviamente Smith no le puede responder, Smith ya está muerto cuando aparece este debate, pero yo creo que List muere para 1840 más o menos, y lo que es más conocido son los debates de la escuela histórica alemana, que se va a instalar en Alemania para fines del siglo XIX, y que van a ser los que van a dar el debate, contra Menger, en lo que va a ser conocido como el debate sobre el método. Que de hecho de ahí surge el nombre de Escuela Austríaca de Economía. Es como una segunda tanda, eso ahora lo podemos comentar un poco, pero efectivamente List es un autor que va a discutir algunos de los presupuestos, si se quiere, o del contexto teórico en el cual Adam Smith desarrolla su teoría económica. Y entonces List estudió Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Portugal, Francia, Italia, la Liga Hanseática. Dije, che, todos protegieron. Para desarrollarse, todos protegieron. Después podemos hablar de cuál es la protección inteligente. List no estudió todos esos países, ahí está haciendo una extrapolación. En realidad está englobando, lo va a hacer toda la entrevista, va a englobar a toda la escuela histórica alemana en lo que dice List. List dice menos que todo eso, porque básicamente en la época que List está escribiendo no existe Italia, comunidad nacional no existe, no hay desarrollo todavía capitalista incipiente ni siquiera en Italia. Las únicas regiones que tenés son Inglaterra, Estados Unidos y alguna región de Alemania, pero capaz más Bélgica, Holanda y Francia. Incluso a Alemania todavía le falta. Y ese proceso de crecimiento capitalista en Alemania va a llegar recién de la mano con Bismarck. Y vamos a poner desde mediados del siglo XIX, un poquito después. Así que List no es parte de esa discusión. Acá lo engloba constantemente en la entrevista. Ha-Joon Chang toma una frase que usa el propio List y dice, ¿qué hacen todos? Suben por la escalera y cuando llegan al techo te patean la escalera para que vos no subas. Para que vos no puedas subir. Y entonces Ha-Joon toma esa frase y escribe este libro donde le agrega además el ejemplo de Japón, Corea, Taiwán, China. A ver, simplemente voy a decir una obviedad. Es de una actualidad tremenda para la Argentina, porque ¿qué dice el gobierno argentino? La industria no le importa, si vos subvencionás o vos protegés la industria, lo que haces es algo ineficiente, y lo que está contando Ha-Joon Chang, tenés que ver cuando... Después tengo el video de cuando Juan le mandó un mensaje en inglés y le cambió el nombre, Yang Sung. Claro, todos los nombres parecen parecidos. Bueno, este hombre lo que dice es al revés. Vos tenés que proteger la industria, la ciencia, etcétera, para poder competir, y en todo caso después ves. Bueno, entonces... Yo te diría que es relevante, no solo por el debate de la política económica argentina, sino por lo que está pasando con China en el mundo, y también con algunas cosas que está haciendo Estados Unidos con respecto a China. Entonces, ¿qué es lo que dice Ha-Joon Chang? Y lo que decía antes List. Mira, la manera de crecer, la manera de desarrollarte, es proteger particularmente un tipo de industria, que es lo que se llama industria infante. El ejemplo que usa Ha-Joon es muy bueno. Dice, vos no mandás a tu hijo de 6 años a competir al mercado laboral. ¿Por qué? Porque no va a poder y lo van a arrasar. ¿Y qué haces? Lo preparás. Entonces, lo formás en tu casa, lo mandás a estudiar, va después a hacer algunas prácticas laborales, y cuando está listo, compite con el mundo. ¿Qué es lo que no podés hacer tampoco, que muchas veces se ha hecho en la Argentina y en Latinoamérica? Lo proteges por siempre, porque creás un adulto bobo. Es importante la discusión con Ha-Joon Chang, yo tampoco sé pronunciarlo muy bien, porque la realidad es que hoy es una referencia de todos los economistas autoproclamados en ese amplio universo de lo que se llama heterodoxia, que nunca queda muy en claro qué es, pero casi cualquier voz que se oponga al libre cambio suele apoyarse en este autor.
es un autor con algún tipo de refinamiento teórico que plantea cómo la intervención del Estado permite el crecimiento del capitalismo, y para eso se ampara en experiencias históricas para plantear que así fueron como efectivamente se desarrollaron muchos de estos países. Esa es la discusión planteada, y obviamente se plantean algunas discusiones modernas, ¿no? Digamos, se incluyen a los países que en el siglo XX se incorporaron al capitalismo mundial y lo hicieron de una manera muy fuerte. Creo que el ejemplo más claro, los dos más claros probablemente sean Japón y China más tardíamente. Entonces vos tenés que proteger para que haya desarrollo, para que haya incremento de la capacidad tecnológica, para que la gente aprenda a trabajar en otro entorno. Eso cambia también la cultura, pero siempre pensando que el día de mañana vas a competir. Bueno, eso es un poco lo que dice Milei. La industria infante ya tiene 80 años el nene, ¿viste? Cuando justifica por qué desprotege. Es que es verdad en un punto, que es ¿qué es lo que han hecho, por ejemplo, países como Corea o como China ahora o como Japón antes? Es, te protejo, pero hay un doble juego. El primero es, yo te voy a proteger, y lo que decía List en su momento es, la protección de un sector es un préstamo que toda la sociedad le da a ese sector. ¿Por qué? Porque pagamos más por bienes que por ahí son peores durante un tiempo. Pero después vos tenés que devolver el préstamo. ¿Cómo devolvés el préstamo? Haciendo que tu industria o tu sector sea de punta en el mundo. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, Corea? Corea protegía de muchas formas distintas, no solo con aranceles, sino también con crédito subsidiado, también con incorporación de tecnologías muchas veces robada o copiada, y ponía a competir muchas empresas del mismo rubro. Y le decía, tienen que exportar. Las que no exportaban las mataba, les dejaba de dar subsidio. Y seguía subsidiando a aquellas que iban a exportar. Y así se creó, por ejemplo, Hyundai, o así se creó Samsung, o las empresas que hoy vemos chinas, cuando vemos los autos chinos que están acá. Y todos los países en el pasado han hecho eso. Por ejemplo, tanto List como ahora Ha-Joon Chang te muestran que Estados Unidos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era el país más proteccionista del mundo. Y antes, entre el... Varias cuestiones para comentar acá. Primero sobre la experiencia surcoreana, ¿no? Creo que ahora va a hacer algunos comentarios más de Corea del Sur, pero no se puede obviar que más allá de las políticas económicas que adopta Corea del Sur en su proceso de industrialización, que efectivamente tienen medidas proteccionistas, lo que está de fondo es la Guerra Fría. Estados Unidos le brinda un porcentaje del mercado interno a Corea del Sur para que Corea del Sur prospere por oposición a Corea del Norte. Entonces, lo planteo porque sin esa dimensión, parecería ser que, bueno, hay que hacer lo que hizo Corea del Sur. Y es un poco irreproducible las situaciones de Corea del Sur en el cual hicieron esto. Después, efectivamente, Estados Unidos probablemente a fines del siglo XIX, principio del XX, haya tenido una de las economías o haya tenido una política proteccionista muy fuerte, pero eso tiene que ver con la crisis económica de fines del siglo XIX que llevó a casi todos los países de Europa, Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos a políticas proteccionistas, después de haber tenido una política de mercado abierto, o mucho más abierto en realidad vamos a decir, o mucho más libre, durante parte del siglo XIX. Entonces, la pregunta es si el proceso capitalista no se inicia a fines del XIX. Es cierto que igual Estados Unidos mantuvo esas políticas proteccionistas y ya después ni hablar después de la Primera Guerra Mundial y los periodos de entreguerra, que bueno, habría que, no sé quién fue el más proteccionista, tampoco sé cómo existe un ranking de eso, pero efectivamente existieron como tal esas políticas. Y antes, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, Inglaterra era el país más proteccionista del mundo. De hecho, hay un expresidente de Estados Unidos, Grant, Ulysses Grant, que en un momento, en un debate con Inglaterra, le contesta, conozco muy bien a mi país, dentro de 200 años, cuando nosotros estemos en la cima de la tecnología, ahí también vamos a buscar el libre comercio, pero ahora vamos a ser proteccionistas. Y eso vale también para Alemania. De hecho, es muy raro que List no se lea en la carrera de economía. De acá en Argentina. Casi en ningún lugar del mundo. Nunca lo había oído nombrar. Hoy... Bueno, depende
el curso que tengas hoy, pero en los cursos que yo dicto, dedico una clase entera a la Escuela Histórica Alemana. La realidad es que leer el texto directo de Liszt es interesante. No sé qué tanto sentido tiene. En general se lo suele dar en el debate contra Menger a fines del siglo XIX, que se entabló un debate entre Schmoller, que es el referente de lo que se llamó la nueva escuela histórica alemana, que es como la segunda ola de historicismo, que van a ser funcionarios del gobierno de Bismarck en Alemania, que van a estar conduciendo partes del Estado alemán para insertarlo a través de políticas proteccionistas en el capitalismo moderno. Con lo cual, capaz no se lee a Liszt directamente, pero se lee a autores que sí, digamos, discuten estas cosas, pero es cierto que estaría bueno que tenga más conocimiento, porque esta discusión vuelve una y otra vez. De hecho, está atrás de muchas de las discusiones actuales sobre la doctrina económica. Y es interesante saberlo, porque cuando después uno revive estos debates, enseguida se da cuenta de sus limitaciones y tiene muy en claro de dónde parten. Hoy vos tenés economistas que se pueden recibir sin haber leído a Smith en los textos originales, a Marx o a Keynes. Casi no pasa. En historia del pensamiento económico, excepto en algunas pocas facultades de Argentina, es contenido obligatorio de los planes de estudio, de momento, ¿no? Y en esos cursos se le suele dar alguna parte de la riqueza de las naciones, del capital y de la teoría general. Después queda en cada estudiante ver cuánto quiere leer de eso y cuánto no, y cuánto más quiere profundizar. Pero Liszt ni siquiera lo oís nombrar. Y sin embargo, la Alemania que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, la que se industrializa, la de Bismarck, está basada en el trabajo de Liszt. Los japoneses fueron y copiaron lo que hizo Liszt, lo que dijo Liszt e hizo después Alemania. Los taiwaneses copiaron lo mismo, los chinos están copiando lo mismo, y a pesar de que no parezca, Estados Unidos también está haciendo lo mismo. Yo creo que es bastante discutible que China esté haciendo lo mismo. O sea, esto quiere decir políticas proteccionistas y de imposición de aranceles, que lo que se hizo durante el siglo XIX. El proceso chino es muy particular. La realidad es que su inserción en el sistema capitalista es muy tardío, o sea, tiene 60, 70 años. Tiene que ver con las reformas dentro de la China comunista y se apalanca en las potencialidades que tiene la demografía china, o sea, mucha población, salarios muy, muy bajos y condiciones de trabajo bastante malas, con una política efectivamente estatal que se implantó en esa época, que llevó a que muchas empresas a nivel mundial decidan mover su producción a las zonas que China brindó para que esto se desarrolle. Es un debate aparte. China no lo vamos a dar acá en 5 minutos, pero está muy lejos de ser una política proteccionista. Ahora, si en la actualidad existe una guerra comercial, si se quiere, capaz la palabra guerra comercial sea muy fuerte, pero digamos una disputa de aranceles, que en el primer gobierno de Trump ya se vivió, después desescaló un poco y volvió a la primera plana en estos últimos años, porque básicamente la guerra comercial es, de alguna manera, un conflicto. Es una manera de establecer el conflicto por la predominancia a nivel internacional de los países, por el liderazgo en la producción y en el uso de tecnología, sin llegar al uso bélico, ¿no? Ahora, es un primer foco de conflicto, pero yo creo que está lejos de equipararse a lo que pasó en el siglo XIX, porque recordemos que lo que pasó en el siglo XIX desembocó en parte las guerras nacionales de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cosas? No, ahora sí aparece, porque sube los aranceles. Pero no solo por eso. ¿Qué te dice Ha-Joon Chang que hacían los ingleses cuando se desarrollaban? Primero protegían. Después, por ejemplo, traían trabajadores que tenían conocimiento específico en la industria que querían desarrollar a su país. No dejaba que otros trabajadores que sabían
hacer las tareas, se fueran a otros países. No dejaban exportar tecnología. Es decir, tenías el telar. No se la vende a nadie el telar. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos ahora que no le vende a China los chips más sofisticados? Y mientras tanto protege determinado sector. Entonces lo desarrolla. Cuando alcanza el pináculo del desarrollo, dice, bueno, ahora vaya a competir con todos, y los demás no podían competir, entonces mataba a la industria alemana, mataba a la industria textil. La super política novedosa de Ha-Joon Chang es básicamente lo que dice un Thomas Moon en el siglo XVII. O sea, la realidad es que son todos pensamientos que ya fueron en parte planteados, obviamente en otro contexto, quiero decir, en un contexto de un capitalismo preindustrial, pero un capitalismo que estaba naciendo, donde ya se planteaba que lo que había que hacer era permitir que ciertos sectores prosperen, no limitar toda la economía y tratar de tener una balanza comercial superavitaria. Un poco lo que quiero decir es, no dice nada nuevo. Es lo de siempre, un poco puesto en palabras y en un contexto un poco más nuevo, pero son las mismas tensiones de siempre entre el funcionamiento del capitalismo con intervención del Estado o de las instituciones, ¿no? Más fuertes o menos fuertes. Obviamente el Estado moderno no es igual al Estado europeo de los soberanos del siglo XVII y XVIII, cuenta con otras herramientas, hay otras capacidades, hay 200 años de historia, obviamente en el medio, 300, pero las ideas en su génesis son lo mismo. Por eso creo que a veces es importante saber un poco de historia del pensamiento económico, porque cuando uno lee esto, lo primero que hace es mirar para atrás y trazas una línea entre el mercantilismo, la escuela histórica alemana. No es casualidad que Keynes dedica un capítulo entero al mercantilismo en la teoría general, y de hecho en el prólogo a la teoría general para Alemania, él explica muy bien que sabe que los alemanes lo van a entender en lo que él está planteando, porque hay un tipo de escuela en Alemania que ya tiene planteos de este tipo, y está hablando de la escuela histórica alemana, que Keynes conoce muy bien porque su padre, Neville Keynes, es uno de las primeras personas, si no es la primera, que reseña, a pedido de Alfred Marshall, el debate sobre el método entre Menger y la escuela histórica alemana, o Schmoller en su época. Con lo cual, no hay nada nuevo en este libro, si se quiere. Su relevancia, si es que la tiene, es por el ruido que genera en la cacofonía de las discusiones doctrinarias, ¿no? India. Alemania ve eso y dice, no, yo voy a hacer exactamente lo mismo, y así es como desarrolla con Bismarck el acero, la petroquímica, el agro. Entonces desarrolla todo un carril muy importante. En Japón ocurrió igual, con lo que se llama la Revolución Meiji. Vamos a proteger y vamos a desarrollar. Después Corea, muchos de los libros de Han-Jung, él nació en Corea, después se fue a vivir al Reino Unido. Economía comestible. Exacto. Es el último. Economía comestible, empieza hablando de cocina el tipo. Pero lo primero que cuenta es que le costaba mucho aprender recetas del exterior, porque durante mucho tiempo estaba prohibido para los coreanos viajar. ¿Por qué? Porque la manera de preservar las divisas, pero había una prohibición absoluta. Lo cuentan varios libros. Nosotros nos olvidamos, Corea, él dice, cuando yo nací, Corea es más pobre que casi todos los países de África. Y hoy es un país hiperdesarrollado. Entonces, ¿qué hicimos? Una de las cosas le pasaba como a Argentina, que es que le faltaban dólares para poder importar las cosas fundamentales. Entonces había una cultura, en ese momento había una dictadura en Corea, decía, no gastábamos dólares al pedo. Entonces, alguien que fumaba cigarrillos importados era mal visto. Alguien que tomaba whisky importado era mal visto. ¿Por qué? Porque esos dólares se necesitaban para modernizar la industria. Y la verdad que el plan, que en ese momento el presidente Park dice, era un general, vamos a ir para aquel lugar y en tanto tiempo vamos a tener este ingreso por habitante. Él dijo, lo vamos. Park era un general que accedió al poder de manera violenta, no era una democracia, y que entre otras cosas le imponía condiciones a la industria surcoreana en base a obligarlos a hacer lo que él decía que había que hacer. Entonces es muy importante el contexto de cómo Corea del Sur genera
su proceso de inserción al capitalismo, porque lo hace con instituciones que yo creo que nadie quisiera para Argentina, pero también lo hace en un contexto geopolítico donde termina ocupando un lugar muy importante en esa discusión, porque es vecina a Corea del Norte en el contexto de la Guerra Fría. Entonces no se puede obviar eso para entender por qué Corea del Sur se convierte en lo que se convierte. Y de hecho, porque lo que va a pasar ahora es la traspolación a la discusión argentina. De alguna manera Argentina también se posiciona ahora en un contexto geopolítico en donde aparece como aliada a Estados Unidos por la afinidad entre los presidentes, ¿no? Que esto es un debate también de la actualidad. Eso obviamente brinda posibilidades. Bueno, Corea del Sur tuvo sus posibilidades en su época y las aprovechó por esto en un contexto institucional, y es cierto igual lo que plantea Lustó, que era una de las regiones más pobres del mundo. Así quedó Corea del Norte, ¿no? En contraposición con Corea del Sur. Sabemos poco de Corea del Norte, pero entendemos que, no sé si de los más pobres del mundo, pero sigue siendo bastante pobre en términos de sus desarrollos, de sus capacidades materiales. Vamos a hacer en 10 años, lo terminaron haciendo en 5 y después se siguió desarrollando. Y ves que hay un montón de recetas que se siguen repitiendo que no han utilizado los países principales para desarrollarse. Y lo que Ha-Joon Chang te dice ahora es lo que hacía antes Inglaterra, que trataba de imponer por la fuerza estas políticas, es decir, de retirarte la escalera, ahora te lo hace el Fondo Monetario, ahora te lo hace el Banco Mundial, ahora te lo hace la Organización Mundial de Comercio. Martín, a ver, te pregunto. Libro, agarro al azar. 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, Ha-Joon Chang. ¿Qué es este libro? Ese libro, para mí es un libro iconoclasta de un montón de ideas que nos repiten y nos repiten y nos repiten, por lo menos en la carrera y después en la diseminación o en la difusión de lo que la economía verdaderamente es. A mí me encanta porque Ha-Joon escribe muy, muy claro, elige 23 temas, te dice, a ver, revisemos si esto es verdad. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesa que dice ahí es que los países que se han desarrollado últimamente no tienen economistas a cargo de la economía. Generalmente tienen ingenieros o tienen abogados. Pasa con los chinos, pasa con los japoneses, pasa con los taiwaneses, pasa con los coreanos. Pero otra cosa más importante en el debate de hoy. Hoy se dice, por ejemplo, ya está, la época de la industrialización pasó. Vayamos directo a los servicios y si los países van directo a los servicios les va a ver mejor. Él dice mentira. Finalmente comemos y consumimos cosas. Y no solamente que comemos y consumimos cosas, sino que a través de la industria es que se adquieren capacidades nuevas que después podés usar en otros lugares. No solamente eso, sino que si necesitas exportar más, el principal comercio internacional es de cosas, no de bienes, no de servicios. Hay 3 veces más exportaciones de cosas que de servicios, y los países que dominan la exportación de servicios son los países avanzados, con lo cual si vos no producís cosas, nunca te van a ingresar los dólares. ¿Qué otra? O sea, reflexiones de un licenciado en economía, ¿no? O sea, bastante básico lo que plantea en esos términos. No veo un pensamiento muy brillante, sinceramente. Otra cosa, dice que el libre mercado, tal como se lo vende, no existe en ningún lugar del mundo. Que si no hay Estado, no hay mercado. Pero además dice que uno percibe las restricciones que existen en función de los valores morales. Por ejemplo. Bueno, esto es típico de la escuela histórica alemana. Decir que los contextos o los conceptos teóricos en los que las cosas se plantean no existen. Y que entonces lo que hay que ir es a los hechos, a las cosas reales. De hecho, esta es la relación, esta es la discusión que tiene Menger, que tiene que sostener la necesidad de las abstracciones teóricas frente al ataque de la escuela histórica alemana comandada por Schmoller a fines del siglo XIX. Reseño muy breve este debate. Menger publica su obra, Los principios de economía, donde elabora una teoría, donde critica la teoría del valor de Ricardo, fundamentalmente, y la de John Stuart Mill, y plantea una serie de elaboraciones teóricas para explicar cómo se determinan el intercambio de las mercancías entre los individuos. Menger le manda el libro a Schmoller. Schmoller era como la principal cabeza en Alemania, porque presidía, creo que era
creo que era decano de la principal universidad alemana en esa época, y le manda el libro para que lo lea y lo comente. Y Schmoller le manda una respuesta donde dice: todo lo que vos decís no tiene ningún sentido, no existe este individuo que piensa en base a lo que tiene y a lo que lo puede intercambiar, relaciones de cambio, y ve cómo esto lo afecta. No existe nada de eso. Lo que existe son las personas, las naciones, y cómo estas intercambian entre sí. No hay que hacer abstracciones teóricas. No existe el Homo Mercator o el Robinson Crusoe en su isla que intercambia, como muchos modelos económicos plantean, sino que lo que existen son personas que intercambian en los hechos, y en vez de hacer estas elaboraciones teóricas, lo que hay que hacer es ir al mercado y anotar cuánto se intercambia y cuánto no, y cómo se cierran los precios. Es una reacción sumamente ateórica, que es un adelanto de muchas de las cosas que van a venir. Y no es casualidad que esto aparezca siempre en las denuncias hacia el no cumplimiento de los supuestos de la teoría económica en distintas escuelas del pensamiento a lo largo de la historia del pensamiento económico, ¿no? Pero, digamos, es cierto, no existe ningún mercado completamente libre, como no existe ningún triángulo completamente perfecto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La teoría económica elabora lo que es un mercado sin intervención. En base a eso vos podés analizar qué es lo que es esperable que sucedan con las categorías económicas o los conceptos económicos que usamos en ese contexto, ¿no? Los precios, la oferta, la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos ayuda a entender qué es lo que pasaría en determinados casos cuando por algún motivo hay una intervención o alguno de esos supuestos no funcionan. Así elaboramos la teoría. Por ende, plantear que ninguna teoría económica tiene ningún sustento en la realidad es de un nivel tan básico desde una perspectiva del pensamiento que casi, no sé, me deja sin mucho que decir, ¿no? La discusión de fondo acá es si necesitamos teoría o no para explicar los fenómenos económicos. La realidad es que sin teoría no podríamos explicar ni cómo se determinan los precios de absolutamente nada. Lo único que veríamos es gente intercambiando y relaciones de cambio que se generan. Pero todos los conceptos de la economía, la oferta, la demanda, los precios, un equilibrio perfecto, un mercado mismo, son todos conceptos que necesitan cierto grado de abstracción. Y sin esa abstracción no podríamos entender ninguno de estos. Ejemplo, te dicen, el capital tiene que fluir por todos lados, que el capital de Estados Unidos vaya a Argentina y el de Argentina vaya a Brasil. Dice, ¿y con las personas por qué no? ¿Por qué las personas no pueden ir de un lugar a otro a trabajar si son más útiles o pueden ganar más en otro lugar? Entonces, ves una restricción en un lugar, no ves la restricción en el otro lugar. Tanto, dice Ha-Joon Chang, que por ejemplo, en la guerra de la secesión en Estados Unidos, el sur estaba al mismo tiempo en contra de los aranceles y a favor de la esclavitud. Es decir, estaba en contra de que hubiera una restricción al comercio de bienes, pero estaba a favor de restringir La que libertad hubiera humana. libertad humana para trabajar. Bueno, son los discursos de la libertad en la dictadura militar. Cada vez que hay un régimen liberal extremo en la Argentina, vuelve el discurso de la libertad y omite la falta de libertad que esa libertad genera también, ¿no? Así es, así es. Dice, en este libro van a encontrar cosas como, por ejemplo, a mí me gusta mucho este ejemplo, dice, ¿quién es más? En general se dice que la economía le paga a cada uno su productividad, es decir, cada uno tiene un salario de acuerdo a lo que realmente produce o lo que es capaz de producir. Dice, preguntémonos, por ejemplo, ¿quién es más productivo? ¿Un chofer de colectivo en Copenhague o en Argentina? ¿Quién es mejor manejando? ¿Quién sabe? En la Argentina. El argentino. Y dice, ¿por qué gana tanto menos? ¿Y por qué? Entonces dice, primero, gana tanto menos porque el argentino no se puede trabajar a otros lugares donde vale más lo que hace. Pero en segundo lugar dice algo que me parece una reflexión todavía más profunda. Dice, perfecto, el trabajador argentino, el colectivero argentino es más productivo que el de otros lugares del mundo, pero como no pudiera vender su trabajo a otro lugar, gana menos. Pero muchas veces dicen en los países pobres que los países pobres son pobres porque
hay un gran porcentaje de la población que es improductiva. ¿Quién dice eso? Los ricos. Entonces Hajun Chang dice, bueno, a ver, el colectivero argentino es más productivo, o el de Mumbai es mucho más productivo que el colectivero de Copenhague. ¿Y el rico argentino es más productivo que el rico de afuera? No. Entonces dice, ¿de quién es la responsabilidad de que un país desigual no se desarrolle? ¿Del de abajo o del de arriba? ¿Quién es el que es más responsable de no haber podido generar condiciones generales para que los países sean desarrollados? Y sin embargo, la cantinela habitual dentro de un país es que tenemos este problema porque hay algunos que no tienen cultura laboral o no tienen las capacidades suficientes, etc. Charla de café, ¿no? Nada que comentar. Pero porque no se sabe ni con qué discusión ni con qué teoría discute, no queda claro ningún contexto ahí. Y hay algo muy interesante. Obviamente que para poder desarrollar políticas activas, políticas industriales, que es lo que están haciendo todos los países del mundo, necesitas tener un Estado acorde. Un Estado que diga, estos son los sectores, ser capaz de castigarlos después si no tienen el desempeño que deberían tener. Pero muchas veces la cantinela habitual es, bueno, pero la cultura china es distinta, son otras sociedades, son colectivistas, nosotros somos muy individualistas. Entonces Hajun Chang encuentra ejemplos históricos de observadores de Inglaterra cuando viajan en el siglo XIX y en el siglo XVIII a Alemania, a Corea y a Japón. ¿Saben qué decían de los alemanes? Son distintos. No les gusta laburar. A los alemanes no les gusta laburar, son ladrones, son muy poco honestos y es muy difícil cuando uno... Siempre la referencia a la historia como para explicar las determinaciones de alguna manera. Eso es parte de la raíz del historicismo, ¿no? Los argentinos somos así porque somos chantas o ladrones o lo que sea por naturaleza, para poner un ejemplo, ¿no? Es nuestro ser nacional. Está en nuestra fisonomía, está en nuestra génesis de nuestro ser. Y es como una manera de tratar de explicar lo que sucede a través de argumentos históricos. No le dice a un alemán que empiece a hacer algo, que se empeñe y que resuelva un tema. A los alemanes. ¿Qué decía de los coreanos? Básicamente son todos unos sabandija que no quieren laburar, que se la pasan borrachos de un lugar a otro. ¿Qué decían de los japoneses? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué dice Hajun Chang? Dice, ojo, porque la cultura también se desarrolla a medida que un país cambia su configuración económica. Por ejemplo, tener horarios estrictos, cumplir ciertos objetivos, etcétera, es parte de la cultura. Increíble, ¿no? Una reflexión que podés encontrar en 1000 autores de hace 300 años. Sí, la forma de producción capitalista exige cierto conocimiento cultural y de instituciones que se tienen que instalar, que se instalaron primero en algunas naciones y después en otras, y que eso les permitió crecer en su momento. No hay una novedad muy grande ahí. Cultura industrial. Si sos una sociedad agrícola, no funcionás así. Entonces, a medida que se va desarrollando un país, también cambia la cultura. Entonces, la excusa de nuestro Estado no es bueno, nuestra cultura es distinta para seguir ciertas políticas, no es una buena excusa. Muy bien, el profesor Lustó acaba de exponer el contenido de la obra de Hajun Chang. Preguntas. No logró que vos aprendas a pronunciar Es el nombre. Es difícil. Hajun Chang. Hajun Chang. Está mal apetinato. No, yo aprendí de todo. Aprendí que un nene de 6 años no sirve para nada, que no lo mandás a hacer nada. Aprendí mucho más que en 12 años con vos. Mirá. Aprendí que pináculo se puede usar de una forma no sexual. Porque pensé que se usaba solo para decir Clímax, orgasmo. Claro, porque es el orgasmo, ¿o no? Profe. Es llegar al tope, sí. Sí. No te voy a meter en ese tema, no tengas miedo. ¿Qué más nos enseñó hoy? Que los economistas no están a cargo de la economía. No me enseñaste eso nunca. Bueno, qué sé yo, tampoco. O no deberían, por lo menos. Jamás. Yo ya estoy llena de ¿Ya estás, información. Yami?
No, yo tengo una pregunta que no sé si en todos los casos que evaluó en estos libros, en lo que vos estás contando, lo que no habla es del tiempo de la formación de las industrias o del tiempo de protección. O sea, como que lo que yo me imagino, de repente, un país como el nuestro, si de repente hay gobiernos que pasan cada 4 años de un lado para el otro, no, ¿cómo haces para que una política sea constante? Es una muy buena pregunta. ¿Qué dicen? Bien, ya Tomá, para ¿ves? vos. Ella puso una pregunta, vos no. No, los otros eran muy buenos comentarios. Yo solo anoto y escucho, profesor. Que dice que primero que un elemento muy importante es el consenso, sobre todo el consenso para castigar después a aquel que no funciona. Si una política determinada de que estamos haciendo todos un esfuerzo no tiene consenso, es muy difícil hacer el esfuerzo. Pero si además no tiene consenso en castigar a aquel que le di una ayuda, que le di un subsidio, es decir, que todos contribuimos para que le fuera bien y no hizo lo que tenía que hacer, si no existe el consenso, es muy difícil lograr también que la política castigue eso. Sí, ¿no es? ¿Cuántos años tiene este libro? El de retirar la escalera es el año 2002. 23 cosas que no te cuentan del capitalismo es después de la crisis del 2008. Por eso me parece también muy interesante. Y una cosa más, List, el que originó con su pensamiento el desarrollo, insisto, de Alemania, de Japón, de Corea, de Taiwán, de China, decía, primero, se tiene que proteger, pero no te tenés que zarpar, porque si perdura para siempre o si proteges mal, la verdad que no sirve. Lo segundo que decía es, hay que hacer infraestructura. En Alemania le decía ferrocarriles. Hola. Tercero, hay que educar a la gente, porque si no, no vas a poder dar el salto cuantitativo y después tener que incrementar las capacidades estatales. Todas cosas que hizo Alemania, todas cosas que hizo Japón, todas cosas que hizo China, todas cosas que hizo Corea. Todas cosas que dice también Adam Smith en parte en su obra, ¿no? 50, 60 años antes que List. Pero que también, algo que me llama mucho la atención es que Lustó, después de haberse peleado con Moreno en ese bochorno, discusión pública que tienen los gritos, terminan pensando igual, ¿no? Porque el pensamiento de List, de la escuela histórica alemana, es el pensamiento de Moreno posteriormente. De hecho, hay una entrevista donde Moreno le presentan a List y le dice que plantee y se le cae a la baba, básicamente, por lo que dice. Así que es muy paradójico que después de esa pseudo discusión terminen dentro del mismo tipo de pensamiento económico. Y lo que dice Ha-Joon Chang es, supongamos que hoy algunas cosas son distintas. Lo que no puede decir nunca, o el consenso de Washington, o el neoliberalismo, es que estas cosas no funcionan nunca. Porque cuando uno revisa la historia del mundo, en casi todos los lugares donde se aplicó, funcionaron. Es que lo que más... En muchos lugares se aplicó el proteccionismo y no funcionó. O sea, parece que efectivamente muchos de estos países que se industrializaron lo hicieron a través de políticas o de alguna etapa en sus políticas proteccionistas. Es casi innegable, digamos, el proteccionismo inglés, la ley de navegación, el proteccionismo alemán posterior que deriva en la Primera Guerra Mundial. El francés, las tensiones comerciales y después nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que vos, para tener una política eficaz, proteccionista, tenés que poder respaldarlo desde una perspectiva militar. Y Argentina ni tuvo ni tiene esas condiciones, nunca las tuvo tampoco, ¿no? Hay que acordarse que el mercantilismo en su primer estadio era la política llevada adelante por los estados soberanos europeos para engrandecer a la nación. Y eso estaba respaldado por el conflicto bélico constantemente. Con lo cual, lo dejo planteado. O sea, hace falta respaldarlo esto con armas, vamos a decirlo. Lo segundo es... No porque tenés que entrar en confrontación, pero puede haber una hipótesis. Tenés que poder llevar las cosas al límite si la confrontación económica no genera los resultados que vos querés. Y también en muchos casos, debe haber tantos casos positivos como negativos de intervención estatal que fracasaron. Con lo cual atribuir una cosa a la otra me parece propia de las discusiones doctrinarias. Siempre vas a encontrar casos de un lado y del otro. No vas a llegar a ninguna conclusión categórica. Lo que pienso mientras vos hablás es que es muy difícil, porque pienso en la Argentina, ¿no?
Entonces hubo un intento, la vez pasada había un debate muy interesante entre Maxi Montenegro y Enrique Sewach, donde cuando fue lo de FATE, que yo, Maxi decía, es cierto que la industria argentina está subsidiada y protegida, por suerte. Sí, por suerte, porque por eso somos de clase media, somos unos 20 países industriales del mundo, es unos 3 países de Latinoamérica con industria, sin industria no hay universidad, no hay profesionales liberales. Lo que es la Argentina tiene que ver con esa decisión sabia de proteger. Después discutimos hasta qué punto. Y Sewell le decía, mira, si yo volviera atrás, hubiera hecho todo un Estado, todo un sistema económico asociado, encadenado a lo que éramos más competitivos, como el agro. Hoy, como estamos ahora, yo creo que lo que hay que hacer es buscar nichos. En cada sector de la economía mundial encontrar un nicho donde vos puedas ser competitivo. No importa, discutían eso, eran 2 posiciones muy distintas a la de Milei, por supuesto, que dice de ninguna manera ningún tipo de estímulo a nadie. Pero conociendo cómo son los industriales argentinos, por ejemplo, la cantidad de choreo, manganeta, de subterfugio, para decir, me proteges a mí para siempre y si no te cierro la empresa. Un poco lo que Milei le responde a Madanes tiene un poco de razón. Lo que Milei le dice a Roca con Techin tiene un poco de razón, porque en lugar de algunos utilizaron ese envión para exportar y otros directamente para cazar el zoológico y hacerse multimillonarios. Y encima, cuando los que funcionaron, cuando vino el menemismo, vendieron porque estaba el dólar barato y se hicieron de muchos dólares. O sea, entregaron a capital extranjero todo esto. Entonces cuando vos ves el sistema económico argentino, vos decís, está bien, la apertura indiscriminada es una carnicería, es una masacre, lo que están haciendo ahora. Pero vos tenés actores, lo que se llama la burguesía nacional, que nada, es un desastre lo que hicieron. No sé si todos, pero en general. Entonces, ¿cómo haces? Porque además del otro lado está el funcionario que cobra, porque viene fulano de tal y dice, mira, yo hago tal hilado, por decir un ejemplo, totalmente arbitrario. Yo hago tal hilado, protegémelo, pero abrile a la competencia para que no puedan competir conmigo y no le protejas. Entonces ese tipo se hace multimillonario y comparte con el funcionario parte de la guita que gana. ¿Entendés? Mira, primero, a mí me parece un gran punto el que rescatás. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Ha-Joon Chang es muy incómodo para aquellos que pregonan todo el tiempo el libre comercio, pero también es incómodo para aquellos que dicen, bueno, hay que proteger todo el tiempo, porque no es lo que dice él. Él dice, no, tenés que encontrar cuáles son las industrias que primero tienen potencial para competir con el mundo. Si vos vas a subsidiar una industria que nunca va a alcanzar la capacidad de competir con el mundo, estás gastando guita al pedo. En segundo lugar, no solamente competir con el mundo, sino que tenés que subsidiar aquello que tiene capacidad de aprendizaje y desarrollo tecnológico que se vuelca a otras cosas después. Hay un experto de Harvard que se llama Ricardo Hausman que dice, desarrollarse es como pasar de un árbol más pequeño, un árbol, como si fuéramos monos, dice, pasar de un árbol más pequeño a un árbol más alto. Ahora los árboles tienen que estar cerquita. Si la densidad de tu bosque es muy dispersa, vos no podés pasar de, no sé, del petróleo a hacer computadoras. O sea, eso es un problema. Entonces tienen que ser árboles cerca y vos tenés que permitirles desarrollarse bien un árbol para que pueda dar el siguiente salto a algo más complejo y algo más complejo y algo más complejo. Eso con respecto a qué tenés que elegir y cómo. Segundo, está la disciplina de, sí, si no cumplís te mato. Porque si no, te estamos todos regalando plata un montón de tiempo. Y hay un defecto adicional de proteger durante mucho tiempo una industria, que es que si vos estás totalmente abierto a la competencia porque alcanzaste un nivel muy alto, ¿sí? Vos tenés una restricción al precio que podés cobrar. Entonces el Estado tampoco te puede cobrar cualquier impuesto. ¿Qué pasa en Argentina? Se protege mucho, generás una industria ineficiente, pero como está protegida, seguís haciendo un Estado cada vez más pesado y más pesado y más pesado, que hay que bancarlo entre todos. A veces pasa que a la Argentina pasa de protección a un ministro, por ejemplo, yo me acuerdo Pancho Cabrera, que le dijo a los empresarios, pónganse los pantalones largos y compitan. Y un empresario te puede... Conclusión, hay que proteger bien la de Lustó. Hay mala protección y buena protección. Hay que proteger bien. Vaya uno a saber cómo, pero bueno. Sí, perfecto, yo compito. Pero adentro mío yo te llevo a vos, Estado, como costo, como lo que me das, bienes y servicios, y cuánto me cobras. ¿Vos estás dispuesto a competir con otros estados? Porque si no, yo no puedo. 11:04 de la mañana. La parte de la densidad del bosque, no sé...
¿Qué? Estaba distraída. Un No, árbol escuché chico, un que el árbol árbol tiene que estar al lado del otro, el porque mono que va a un árbol, Si no, la vagancia hace que no camines hasta el otro árbol. y la densidad del bosque. Esa parte. ¿Por qué a vos te gustó la densidad? No sé, Se me pareció le fue muy la- se fue. Me En pareció un muy momento se poético. fue. Me pareció muy Empezaste a pensar en poético. cualquier otra cosa. Martín, gracias por venir. La verdad que de verdad un lujo. ¿Qué Dos hacemos cosas con más, eso? dos cosas más. Este compré yo, me gusta mucho para regalar. Esto Para me regalármelo a mí, me lo llevo. 23 cosas que no te cuento sobre el capitalismo. Ha-Jung Chang. Este es, Ha-Jung Chang. este es el último que hace un recorrido por la economía del mundo a través de la comida. Este lo manda la editorial. Buenísimo. Muy Era Y bueno. después, economía. y después ya compartí con Luisa, le escribí a Ha-Jung Chang, le hice 3 preguntas. Una es qué hicieron los países asiáticos para desarrollarse. La segunda es, en vista de eso, cómo evalúa. Bueno, es un libro claramente para no entender nada. Yo no puedo más que recomendar lean a Smith. Creo que hay mucho más para entender el mundo y lo que pasó después. Y hay tantos libros por delante que el de Ha-Jung Chang, que va a ser un refrito de lo que se dijo durante 300 años de historia del pensamiento económico. Bueno, este ha sido mi intento de reacción a la entrevista a Lustó sobre Ha-Jung Chang. Y bueno, espero que les haya gustado y nos veremos en un futuro episodio. Muchas gracias.